España pues era un país que buscaba la democracia y que buscaba la internacionalización. Los españoles teníamos la sensación de que Spain is different. Bueno, pues Spain no quería ser diferente, Spain quería ser como los demás europeos. Nace Ejecutivos para dar servicio, para dar voz a una nueva categoría de trabajadores que llegaron a España. Porque creo que han hecho muy buena labor en los distintos sectores, trabajando muy de cerca con los directivos y con los consejeros. Somos un país que ya se ha sobrepuesto a otras graves crisis y esta no va a ser menos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. Y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco, porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Este país salió del franquismo muy bien, salió de una manera muy sensata y de una manera muy tranquila. Había una voluntad de ser como los demás y evidentemente parte de eso era ganar la democracia. Yo me acuerdo en este despacho que llevábamos una especie casi de monopolio de inversión extranjera, que todos los inversores extranjeros nos preguntaban ¿cuándo se va a ingresar a España en el mercado común? Hay una comprensión de que ha habido una evolución de la sociedad. España reaccionó de una manera ejemplar, es decir, se hizo una transición magnífica. Lo que ocurre es que entonces nos pilló lo que eran las consecuencias un poco retardadas que aquí en España casi siempre ha ocurrido de la crisis del petróleo del año 73. Y entonces ya fue en el 75 cuando empezó a haber una cierta convulsión. Habrá que recordar, como es lógico, a Adolfo Suárez y a mucha gente como Adolfo Suárez que supo defender los valores importantes de la vida española. Espetec de Casa Tarradellas, para saborear el aire del campo. Vive esta jornada electoral pendiente de un solo objetivo. Políticamente, un giro de 180 grados. Y trajeron consigo la Constitución. La primera vez, creo, en la historia de España moderna, que una Constitución se hace por consenso. La Constitución es un referente, es un marco, y es un marco de convivencia. Yo creo que el sector agroalimentario español ha cambiado muchísimo, es decir, de ser un sector muy basado en lo producto básico y muy basado en el poco valor añadido, ha crecido y ha evolucionado bastante precisamente en eso. Uno, entendiendo y escuchando más al consumidor. Hemos pasado de sacar productos porque el producto, la materia prima, era bueno y dar cualquier cosa al consumidor, a escuchar al consumidor, saber qué es lo que quiere y adaptar toda la cadena de la oferta para que esos productos se puedan transformar, añadiendo ese valor
para que el consumidor se sienta mucho más satisfecho con lo que consume. Es verdad que tuvimos el expediente del 23 de febrero, que fue tremendo. Yo recuerdo el malestar que me produjo la noticia de la toma del Parlamento. Me produjo una sensación de que volvíamos para atrás, que no nos internacionalizábamos, que el capital extranjero no iba a venir, que fue un verdadero horror, ¿no? Pero yo creo que también superamos aquel incidente de una manera muy rápida y muy bien, ¿no? Yo creo que España se hubiera quedado totalmente fuera de juego. Ese es un momento delicado en la historia de España. Creo que el rey, al margen de las leyendas que haya, blancas y negras, pero yo creo que Su Majestad el rey emérito, al que ahora se critica tanto, en ese momento supo coger muy bien las riendas del país y sobre todo supo luego, a continuación, aún recuerdo aquella reunión que tuvo con los líderes políticos en que de alguna forma les compelió a que marcaran bien los cauces por los que tenía que discurrir España. electorales de todo el país están cerrando sus urnas. Rodeado de una auténtica nube de fotógrafos, de reporteros, en el momento de votar. Los datos son apabullantes, aunque en la etapa final se cogió una etapa de cierta crisis. Si tú coges los datos del principio del 82 y los del 96, hay un avance espectacular en la sociedad española. Y no solo en la sanidad, la educación y otros, los indicadores económicos también. Es decir, el país, que pasó por varias crisis, se modernizó. Yo creo que fue determinante, los años de socialismo fueron muy buenos, no obstante creo que a Felipe González, a quien admiro muchísimo, le sobró un poquito, es decir, y Felipe yo creo que sumó mucho, yo creo que en los años 80 y sobre todo a raíz de la integración de España a lo que era la Europa unida, en aquel momento las comunidades europeas, yo creo que España fue sumando, empezamos a vivir un nivel de vida realmente muy bueno, simplemente hay pequeños detalles, ¿no? El presidente del gobierno, Felipe González. Nosotros hemos construido Europa en la misma medida que la han construido otros. Es que nosotros formamos parte y el 86 hay ese reencuentro. España no es diferente, España es una democracia y España se une al proyecto europeo que siempre, en el que digamos que históricamente hemos estado, y España se une con esa identidad.
La entrada en la Unión Europea supuso un cambio totalmente para los españoles. Los españoles éramos a nivel europeo ciudadanos de segunda categoría. Yo recuerdo cuando viajaba por Europa a finales de los 70, principios de los 80, que los españoles éramos un poco así, digamos, de segundo plato, ¿no? Y a partir de ese momento de que entramos dentro de lo que es la Unión Europea, bueno, lo que eran las comunidades europeas, pero no únicamente desde la perspectiva, digamos, de ciudadanía, sino también incluso porque España ya estaba viviendo un impulso económico importante. Empezábamos a ser un poco el lugar elegido por grandes industrias, fundamentalmente del sector de la automoción. Esto nos daba un cierto caché y, por tanto, yo creo que a España se le abrieron muchísimas puertas. La cámara. Hubo un poco la situación contradictoria del propio Felipe González, que yo creo que fue un gran presidente de gobierno, pero en el sentido de la OTAN, es decir, el hecho de que él había dicho que no, luego tuvo que decir que sí. Yo creo que en aquel momento España tenía necesariamente que integrarse en todo lo que eran los organismos internacionales, los foros internacionales, porque al final tienes clara, yo creo, que una idea, es decir, únicamente un país puede avanzar dentro de un multilateralismo, dentro de una cooperación internacional. Nuestro sector, bajo mi punto de vista, ha sido un banco. Es decir, nosotros por educación o por cultura, nuestros mayores nos inculcaron que una de las primeras cosas que había que hacer antes de casarse y antes de los hijos, la familia, en fin, pues comprar una casa. Y eso ha supuesto la solución para mucha gente que le han venido muy mal dadas. Es algo esencial en nuestro sector. CTLM trabaja en el consumo hace 67 años en Europa, pero hace 35 años en España. Hemos pasado por muchos momentos. Ciudades como Sevilla sigue sin funcionar los transportes urbanos. La Plaza de Cataluña ha registrado algunos incidentes entre la fuerza pública. Fue un encontronazo entre el gobierno y la UGT, básicamente. Los dos tenían razones, pero luego se demostró que lo que pedía la UGT no era imposible, porque al ganar la huelga cambió la política del señor Solchaga, que se había puesto a cualquier cambio, cambió radicalmente, y no para mal. Con el 100%. En pocos momentos, y al grito del muro se cayó, por encima del último símbolo de la Guerra Fría se levantó otro muro humano de jóvenes. Al final no tiene sentido que haya un solo medio que monopolice la información, el entretenimiento como era la televisión. Yo creo que supuso un cambio radical que hizo y que dio a los españoles la posibilidad de tener más ofertas, por lo tanto más información, más pluralidad, para que poderse formar el criterio de una manera más abierta. Yo creo que es un paso importantísimo en la evolución de una sociedad democrática como en ese momento era la española.
Muy buenas noches. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Yo no estaba en ese momento cuando empezó el grupo, pero bueno, fue la aventura de las televisiones privadas en España, ¿no? y todo el mundo las recibió y las organizó con mucha ilusión porque era el principio de un cambio radical en el mundo audiovisual. Y bueno, ha ido evolucionando, han sido muchos años y hemos pasado de ser una televisión en que en principio todo el mundo pensaba que iba a ser muy complicado que compitiera con la que en ese momento era el dominante, y resulta que el panorama es totalmente distinto, ¿no? Ahora, sin duda, somos el referente informativo, nuestro medio, porque ahora ya no somos Antena 3, somos A3 Media, hemos crecido, hemos evolucionado, somos más grandes, somos distintos, y yo creo que es claramente una historia de éxito, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen los espectadores y los oyentes. La emisión se reanudará a las 8 de la mañana con nuestra programación especial para los jóvenes. España tradicionalmente trabajaba con empresarios que además generalmente también eran propietarios de las empresas. Pero llegó esa nueva categoría de personas que venían a gestionar las empresas sin formar parte de la propiedad de la empresa. Eso eran los ejecutivos. Y había que darles voz, había que abrir al mundo todo lo que ellos traían y que tenían mucho que compartir. Las cumbres iberoamericanas son la mejor herramienta que tiene un país, en este caso una región, Iberoamérica. Yo creo que son fundamentales y han tenido sus altibajos, evidentemente. Unas cumbres políticas que supieron ir por la senda importante de reforzarlas con el tema económico, empresarial. Yo creo que ahora mismo son el mejor de los escenarios para vender una región que debería estar mejor posicionada que está y en la que estamos trabajando todos. El año 92, desde luego, fue el gran año de la apertura de España al mundo. Tuvimos tres grandes acontecimientos, que fueron la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, la Expo de Sevilla y, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Barcelona, que yo creo que han sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia de los Juegos Olímpicos. En el año 92 yo creo que es un impulso el tener el IBEX 35, nos sitúa ya en lo que sería un poco en línea con las grandes bolsas europeas, diría mundiales, pero salvando las diferencias, y vivimos también a partir de ahí lo que es el auge de una serie de empresas españolas, con lo cual el hecho de estar dentro de un selectivo como el IBEX 35 les da impulso. A partir de ahí muchas de estas empresas empiezan a desarrollarse, empiezan lo que sería unas etapas de crecimiento. Pero los sevillanos, al final del recorrido, miran hacia el futuro y se muestran esperanzados con Cartuja 93. Cerca de 70.000 espectadores presenciaron en vivo el acontecimiento de la inauguración. Y 3.500 millones de espectadores lo hicieron a través de la mayor cobertura de televisión jamás conocida. Pero ese momento del encendido del pebetero con el arquero, que nos tenía todos diciendo: Dios mío, tiene que conseguirlo porque nos está viendo todo el mundo.
fue espectacular. O sea, ese momento, ver al entonces príncipe llevar la bandera de España fue un orgullo tremendo. O sea, y porque Barcelona, que es una ciudad fantástica, fue la capital mundial. O sea, todo el mundo estaba pendiente de Barcelona y Barcelona se transformó mucho gracias a las inversiones del año de las Olimpiadas. Cuando ves nuestra historia de 130 años, siempre ha sido invertir pensando en el futuro, ¿no? Y un proyecto clave, como bien comentas, fue Aloe Vera. Para nosotros en ese momento estábamos creciendo, nos pudimos dotar de mayores capacidades a nivel de poder abordar el mercado y poder machear ese crecimiento con las capacidades fabriles, ¿no? Es un momento muy importante para nosotros. Yo creo que fue bastante fácil, en el sentido de que, en definitiva, hombre, Europa estaba allí, era una necesidad, había mucho turismo europeo, se hablaba con europeos. Fue un paso más de decir, bueno, ya estamos, España, y eso todos los gobiernos, la política europea ha sido en una grandísima medida, y tiene que seguir siendo política de Estado, o sea, no cambia porque hay un gobierno u otro, ¿no? La política, y ha habido excepciones, lamentablemente, pero en general ha sido política de Estado con una enorme continuidad. Pero dentro de esto, España es un país que precisamente por nuestra historia, y no quiero decir solo por nuestra incorporación tardía, sino por nuestra historia, en la que hemos estado implicados en grandes gestas. La gran gesta de los europeos ahora es Europa. Y evidentemente la moneda común fue llevar Europa en los bolsillos. Y eso fue para todos los europeos. Yo creo que el momento detonante es nuestra incorporación a la Unión Europea. Evidentemente es un momento lejano ya en el tiempo, pero ahí está. Tenemos una posición estratégica que no es solo geográfica, es una posición estratégica también por esa internacionalización. España es hoy en día puerta hacia Europa, y las cifras lo demuestran, pero también hacia otras regiones. Estamos hablando del norte de África, todo el entorno mediterráneo, incluso Asia. Este es también el gran milagro de una orientación muy estratégica de nuestras empresas y de nuestros mercados, y de una apuesta, como estamos haciendo ahora, por África, por ejemplo. Cada ciclo económico tiene, entre comillas, su pequeña crisis, y nosotros hemos vivido muchas crisis, yo mucho más lejana, las crisis del 92 o las crisis de los finales de los 2000 y pico, aunque esas nos afectaron poco. Y fueron crisis que se superaron muy rápidamente, es decir, duraban poco tiempo, caídas mucho y las recuperaban muy rápidamente. Es verdad que hay crisis que facilitan y aceleran los cambios, pero los cambios ocurren de forma natural. Es cierto que nosotros hemos tenido siempre un pequeño problemilla, y es que gran parte de nuestra economía ha chutado gracias a lo que sería el impulso de la construcción y el sector inmobiliario. Y hoy llegamos a un momento en el que, bueno, todo eran alegrías, de buenas a primeras todo lo que era aquel castillo de naipes se desmoronó. Y recuerdo que después de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla entramos ya en una situación crítica. Esta situación crítica venía dada fundamentalmente por lo que eran los excesos del sector inmobiliario y del sector de la construcción. Evidentemente, cada vez que hay una crisis en un determinado sector, acaba salpicando a otros sectores, y por tanto a partir de ahí el año 93 fue realmente difícil. De vainilla o huevo, flan Danone, tus flan favoritos. El momento era de muchísima ilusión, de dos emprendedores muy jóvenes en Torrelavega que decidieron, bueno, entrar en el mundo empresarial con mucha ilusión, mucha fuerza y mucha inexperiencia.
y por entonces no éramos conscientes de que hubiera crisis. En el año 1995 se creó ya en el Banco de Santander un fondo de inversión social responsable, con impacto social. Esto no estaba, no era al uso. Y eso ha llevado a un compromiso en la financiación verde, en la financiación sostenible, que se está analizando muchísimo en este momento, y en donde a la presión regulatoria se ha metido por medio la presión de los inversores. Los inversores ahora quieren invertir solamente en empresas que tengan valor a largo plazo. El evento más importante fue la conferencia de Barcelona, que ahora se cumplen los años, y por primera vez se consiguió hacer un marco en el que estaban los palestinos y estaba Israel también, más todos los países de la región. Para mí eso fue un éxito muy importante, que no ha dado todo el fruto que a mí me hubiera gustado que diera. Dio un fruto muy bueno en la primera parte, pero después pues empezaron a haber diferencias que yo no me esperaba que aparecieran tan dramáticamente. Hace 24 años que me tocó poner en marcha el primer Ministerio de Medio Ambiente en España, donde no había ninguna cultura ambiental, donde no se sabía ni qué era el desarrollo sostenible, ¿soste qué? Me preguntaban, ¿no? Y la verdad es que tenía la sensación de que aunque el Ministerio estaba consolidado, no se avanzaba suficientemente. Pero creo que ha habido un revulsivo muy potente, y vamos a celebrar ahora el 5º aniversario del Acuerdo de París del 2015, que digamos superaba el acuerdo que me tocó a mí firmar como representante del Gobierno de España entonces, que fue el Protocolo de Kioto, y a raíz de ahí, la presión regulatoria primero nos ha puesto en la dinámica de tener que cumplir. Bueno, en aquella época nosotros estamos involucrados en la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, y lo que vimos era que venía una ola muy lejos que en unos años seguramente nos íbamos a sumar a ella. Nosotros nos hemos especializado, una de las partes de nuestra compañía se ha especializado en procesos comerciales en mercados liberalizados, porque en otro sentido pues no hay mercado, ¿no? Entonces, para nosotros en aquel momento no supuso un toque de atención. Años después supone una parte importantísima de nuestro negocio. Todo aquello en lo cual puede haber competencia, nosotros nos sentimos muy cómodos. El asesinato de Miguel Ángel Blanco a mí me emociona, me sigue emocionando. Siempre que hablo de él me emociona, porque fueron unos días muy tristes, muy tristes. Vivíamos pendientes de la radio
para que la información fuera al segundo, soñando con que apareciera vivo y apareciera y que lo superara. Cuando dijeron que lo habían encontrado, todos queríamos que saliera adelante. Fueron horas angustiosas. Yo creo que en España latía con un único corazón, que era el de Miguel Ángel, intentando darle fuerzas para sobrevivir. ¡ETA, aquí tienes mi nuca! ¡ETA, aquí tienes mi nuca! El secuestro del chico blanco, yo lo llevo en el corazón, sinceramente, sin poder dormir, porque fue una barbaridad de tal tamaño, y luego asesinarlo, pero fue el principio del fin de ETA. La respuesta civil fue muy notable, y yo creo que incluso en el País Vasco. Eso fue el principio de fin de estos asesinos asquerosos. Estamos en un punto en el que la sociedad ya empieza a demandar cosas a las empresas, ¿no? Hace unos cuantos años había más demanda que oferta. Ahora hay más oferta que demanda, es decir, las barreras tecnológicas pues se han derribado, o por ejemplo, no es que se hayan derribado, sino que la capacidad que tienen las empresas de hacer lo que hacen otras empresas, el periodo que necesitan para poder hacerlo es menor. Por tanto, hay, pues eso, como digo, menos barreras a que otra competencia pueda hacer algo pues semejante a lo que puedas hacer tú. Fue un paso muy importante. Recuerdo que la primera gran privatización en este sentido fue la de Repsol, en donde yo me apunté al carro de accionista y sigo siendo accionista, y luego hubo el de una serie de empresas públicas que creo que parece bien que el Estado se desprendiera de lo que eran esos activos, sobre todo para dar fluidez al sector privado y para involucrarlos al sector privado. Telefónica entró, de la mano de Vilallonga, entró en lo que era una etapa de crecimiento, un crecimiento furibundo, pero también visto con la perspectiva, digamos, del tiempo, aunque luego ha tenido que ir reduciendo, ha tenido que ir prescindiendo de tanto activo, pero yo creo que era un paso importante también para que hubiera una gran operadora española en el mundo. Con los clientes internamente había bastante conocimiento y bueno, supimos prever o predecir todo lo que iba a surgir y fuimos capaces de solventarlo con bastante organización. Y los clientes exteriores o nuestros clientes, no los internos sino los externos, bueno, sí que nos pidieron muchísimo asesoramiento. Establecimos con ellos, nos ayudó a crear vínculos de solución, porque una de nuestras partes fundamentales o pilares fundamentales es un poco la relación con el cliente más allá de cliente-proveedor, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una relación bastante buena. No te iba a decir que nos vino bien, pero sí que nos dio un espaldarazo para afianzar los vínculos con nuestros clientes.
manteniendo la esencia de cada una de ellas. Es decir, es cierto que cuando compramos San Miguel, compramos ambas marcas, Mao y San Miguel, nos permite ser, como bien comentas, la compañía líder del mercado español. Además, también San Miguel nos da una visión del mercado europeo, donde también tenemos una fortaleza como marca. Pero lo que hacemos es gestionar ambas marcas manteniendo su esencia, buscando, lógicamente, las sinergias, pero en la calle cada una tiene su rol, cada una tiene su público, y por tanto son perfectamente complementarias. Y para Mao fue otro de los hitos muy relevantes. Cuando miras hacia atrás, en ese año 20, otra vez con una visión de 2000, con esa visión de largo plazo, pues quien tomó la decisión, la verdad es que la tomó y ha sido un gran éxito para nosotros. Todos recordamos dónde estábamos en el 11S. Yo estaba embarcada en un asunto médico en un momento muy complicado. Y lo recuerdo perfectamente bien, y recuerdo que, en fin, pues llamé, hablé, intenté, porque era algo que nos sorprendió, pero que nos sacudió profundamente. Recuerdo perfectamente, puedo contar lo que estaba, dónde estaba la primera torre, cuando cae la segunda torre y después toda la situación que hubo. Y yo he de decir que pude vivir esto de más cerca porque yo entonces tenía que estar mucho en Estados Unidos. El 11S en la relación sobre todo con las empresas y nuestros clientes y partners. Nuestra visión de seguridad sí que tiene dos niveles, el doméstico y el empresarial. En la parte doméstica quizás no vimos en el corto plazo una respuesta muy inmediata. En la parte empresarial sí. Bueno, pues el mundo cambió para todos, la seguridad se hizo un pilar fundamental en la construcción o la concepción de una compañía, y a nosotros, bueno, pues estábamos en ese momento en el lugar adecuado para establecer una relación con nuestros partners internacionales mucho más sólida, y entramos en una vía de investigación y desarrollo muy importante para establecer o para incorporar todas las novedades que venían en el campo de la seguridad dentro de la pequeña y mediana empresa. Nadie creía que España iba a estar hoy aquí participando activamente en el acto fundacional del euro, de la moneda única europea. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Lógicamente pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto.
como una tragedia, como un golpe, como algo, un desgarro profundo. Y yo creo que hay que destacar cómo reaccionaron los españoles, o sea, la sociedad española. Y creo que eso es algo importante que tenemos en nuestro haber y que tiene que ver con algo que hemos hablado antes, esa mirada ancha, esa mirada que yo llamo ultramarina, pero que en el fondo es una mirada ancha al mundo, es una mirada también que sabe sufrir, que sabe tener reveses, es una historia rica y que ahí fue un momento dificilísimo, pero donde, insisto, la reacción de la sociedad española fue espléndida. Hemos estado porque gozamos de unas instalaciones que son modélicas, gozamos de un equipo que es súper profesional y muy preparado, y en esos momentos tan difíciles como han sido a lo largo de la historia, el 11M, como fue el accidente del avión de Spanair, tuvimos que estar presentes. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. GLS en España era una empresa pequeñita con una orientación B2B. Cuando invierten ASM primero en Revise después, invierten en un modelo puramente B2C. Y dentro de ese modelo B2C tenemos un portafolio de productos muy completo, desde productos premium, entregas a primera de la mañana, hasta productos menos urgentes. En aquel momento, seguro que cuando se apostaba y se invertía por ese modelo, nadie intuía que nos iba a ocurrir lo que está ocurriendo, por lo tanto la aceleración que hemos tenido del comercio electrónico para todos ha sido una sorpresa. Nos gusta pensar que responsabilidad es una palabra que nos define y nos define bien. Porque nosotros consideramos que nuestro trabajo conlleva una enorme responsabilidad. Nuestra primera responsabilidad es para con el consumidor, pero a lo largo de los años nos damos cuenta de que la responsabilidad es un término mucho más amplio, ¿no? Tenemos ahora mismo doble razón para ser responsables con las personas, porque había nuevas necesidades o había necesidades más imperiosas que había que cubrir. Y al final lo que comprendimos es que hay que acompañar al consumidor. Entendemos que el producto más sostenible es aquel que dura para siempre o dura mucho tiempo. Los productos ahora mismo, LG en todas las categorías de producto es la más eficiente o tan eficiente como el más eficiente. Pero no es lo mismo tener un producto muy eficiente y cambiarlo cada 2 años porque generas mucho residuo, a comprar un producto muy eficiente que te puede durar toda la vida. Una marca tremendamente vinculada a la gastronomía, una marca tremendamente vinculada al mundo cultural. Pero lo que nos da también Alhambra es, en un momento tan importante, entrando en una crisis importante, como tú comentas, otra vez pensar en largo plazo. Pero invirtiendo en momentos de crisis te hace crecer en el futuro. Es decir, muchas veces el corto plazo de una crisis, dices, bueno, yo ahora me tengo que reservar. Bueno, nuestra visión ha sido prudencia, pero si podemos invertir, vamos a invertir pensando en el largo plazo.
queda otorgada la confianza al candidato don José Luis Rodríguez Zapatero. Practicaré con la máxima lealtad y respeto el diálogo institucional. En las crisis yo creo que lo que siempre aprendemos es al final un aprendizaje clave, que es que tu propuesta tiene que ser de valor. Siempre, pero en una crisis mucho más. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en la crisis del 2008, que fue una crisis brutal? Y además hubo toda una generación que era la primera vez que se enfrentaba a una crisis de ese calado, ¿no? Lo que hicimos fue reforzar la ecuación de valor de nuestros productos, de todas las maneras posibles. Lo que hicimos fue reforzar nuestro surtido, reforzar nuestra propuesta, nuestra cartera. Y sabes, los clientes más fieles que tenemos hoy son, por ejemplo, los clientes que hemos apoyado durante la última crisis. Cuando toda la banca estaba realmente cerrando el grifo, como se dice, nosotros hemos apoyado a algunos dealers, algunas marcas, en un momento muy complicado. Y después, cuando la economía se ha recuperado, realmente estaban muy contentos de seguir trabajando con Cetelem porque sabían que les apoyaríamos cuando necesitaban. La banca, que de siempre, pero fundamentalmente en España, ha sido el motor de desarrollo económico, social, tecnológico, lamentablemente no ha solido ser percibida como tal siempre. Y ha sido un largo recorrido para recuperar esa confianza. Confianza que se quiebra, yo creo, fundamentalmente en la crisis de hace 10 años, cuando se cree que la banca no está cumpliendo realmente la misión para la que tiene que estar funcionando, ¿no? Y esto ha sido muy duro, porque es verdad que entidades como la del propio Santander, pues por hablar aquí de España, trabajamos muy duro para sacar adelante las cajas de ahorro y nos acercamos muchísimo a los clientes para atenderles en esas necesidades. En la crisis de 2008, desde mi punto de vista, siempre lo estamos achacando a la subprime, ¿no? Que la culpa es de Estados Unidos, de la subprime y tal. Yo creo que aquí también teníamos nuestros focos críticos, es decir, lo que fueron los furúnculos que nos llevaron a esta situación. Teníamos otra vez lo que era aquel aluvión inmobiliario, el aluvión de la construcción, pero luego también con muchísima inversión que se estaba haciendo sin ton ni son, ¿no? Tanto estábamos hablando de que se construían 600.000 viviendas, ¿no? Y ahora se están construyendo 80.000, por tanto quiere decir, construíamos más viviendas que toda Europa juntas, por tanto estábamos de alguna manera un poco desfasados. Yo creo que aquí la crisis germinó internamente. Teníamos dos problemas, es decir, lo que era el boom del sector inmobiliario, la construcción, venga, vamos a construir, una gran parte, digamos, financiada a través de gasto público, que es un gasto público que ahora nos arrepentimos de haber incurrido en él, y luego, sobre todo, ahí había un papel de cajas de ahorros, que las cajas de ahorros es donde, de alguna manera, van gestando lo que sería su propia crisis. El crédito responsable es pensar más allá, pensar que la rentabilidad no es algo de corto plazo, sino en la historia de vida entre nosotros y un cliente. Esto significa siempre adaptar nuestro producto a realmente la situación de cada uno. Y le digo más, a veces nos sorprendemos. Ahora mismo estamos con una campaña de ver clientes que tienen una situación o que están a usar un producto que no es el mejor, porque lo usan de manera permanente, que es el revolving. Cuando llamamos y ofrecemos unas alternativas, hay clientes que no nos creen,
porque la banca en general ha sido no tan transparente o tan responsable en algunos momentos. Con Rafa lo que nosotros pretendemos es dar al cliente la tranquilidad de que está comprando un producto que, aparte de tener los 7 años de garantía, y eso genera una tranquilidad de facto al cliente, pues una tranquilidad adicional diciendo, si Rafa utiliza este coche es porque es un coche digno de confianza, ¿no? De hecho, en muchas entrevistas Rafa ha dicho sin ningún tapujo que él conduce su Kia Sportage o su Kia Stinger y que va a encantar con su Kia, ¿no? Al final, esto lo que hace es que los consumidores confíen en Kia, y esto es lo que ha hecho posible, por ejemplo, que en 2020 hayamos cerrado el año como marca número 1 en Península y Baleares en el segmento de particulares. Fernando Torres prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. Los éxitos en el deporte duran 24 horas y los fracasos duran un poco más, un mes, ¿no? Y en el caso del Mundial de Fútbol no fue el elemento diferenciador que podéis decir, va a empezar a crecer el fútbol profesional en España, ¿no? Para nosotros el elemento diferenciador fue, en cambio, el Real Decreto 5/2015 de la venta centralizada de los derechos audiovisuales que se realizan todos en la Liga, ¿no? A nivel deportivo, si España ya ganó un Mundial y había venido a ganar una Eurocopa, ya era un país que había crecido deportivamente mucho en el ámbito del fútbol, ¿no? Y sobre todo por sus estructuras de competición desde la base, que son mucho, en mi opinión, mucho más competitivas que las que tienen otras ligas, otros países, ¿no? Pero a nivel deportivo, lo que puede ser la industria, que es lo que yo más me dedico, no suponen mucho estos eventos deportivos. Sí suponen algo, pero no son esenciales. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. El fin de ETA es una forma de hablar. Esa es la primera cuestión. Evidentemente, siento alivio por todos los amigos, todos los conocidos que han vivido 365 días al año una situación insostenible y que algunos han perdido la vida, ojo, han perdido la vida, han sido asesinados, vamos a decir las cosas también como son. Hombre, un descanso. He estado mirando debajo del coche durante años, ya no había que mirar debajo del coche y yo creo que es un paso fundamental. No fue gratis, porque exigieron, por ejemplo, que Bildu se legalizara, y ahí siguen, tocando las narices.
raíz de la crisis financiera que estalló con la quiebra de Lehman Brothers en 2008, las cajas se encontraban en una posición de debilidad financiera que provocó una profunda reestructuración y absorción de la gran mayoría de estas entidades a lo largo de los años. La última década estuvo marcada por dos graves crisis económicas, que hizo que el proceso de concentración de los principales grupos bancarios fuera imparable y necesario. De los 55 bancos y cajas de ahorros que formaban el sistema financiero español en 2009, se han pasado a tan solo 11 en 2020, con la última fusión entre Bankia y CaixaBank. Los bancos, BBVA, Santander, Bankinter, Sabadell, no quebraron, incluso fueron recogiendo lo que eran los desperdicios de cajas de ahorros. Y entidades como la Caixa, por ejemplo, hizo lo propio, y Bankia hizo lo propio. Lo que ocurre es que luego pasó lo que pasó en Bankia, hoy ya integrada con CaixaBank. Por tanto, yo creo que no únicamente hemos de achacar lo que es la crisis de 2008 a lo que eran las subprime, sino que también aquí todos nosotros incurrimos en errores. Entonces, ¿qué pasó? Que esta crisis de 2008 es una crisis de 2008 que es más financiera e inmobiliaria, pero que sin embargo va salpicando a distintos sectores, y entonces a partir de ahí se produce lo que es una inflexión en la economía española, y la economía española que, en los años anteriores había ido progresando, había ido creciendo, había ido prosperando, a partir de ahí empieza ya un periodo que es de 2009 hasta 2013 inclusive, en donde el Producto Interior Bruto ya va ahí pues aflojando, está en caída, se sitúa en negativo. Han sido años difíciles, donde hemos pasado por momentos que a lo mejor no nos hubiera gustado pasar. Pero yo quiero deciros que hoy estamos aquí y podemos decir, tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado. Fueron unos momentos especiales, importantes, porque es verdad que pasamos de únicamente ser 3 competidores con Canal Plus, que era una televisión básicamente de pago, de repente se abrió a nuevos competidores, y lo que se vio es que el mercado en realidad no tenía capacidad para aguantar a tanta gente compitiendo, teniendo en cuenta que el ingreso era fundamentalmente el ingreso publicitario. Entonces se produjo un fenómeno natural, yo creo que es el de que al final pues bueno, el mercado manda y se produjo un proceso de consolidación. Nosotros hicimos ese proceso con La Sexta, que fue, por una parte, vimos la importancia que tenía el ser más grandes, tener más tamaño, y también el reto de tener, digamos, un grupo, crear un grupo con perfiles desde el punto de vista editorial tan diversos como era en ese caso Antena 3 y La Sexta. Y ha sido un reto, pero yo creo que ha sido un reto que hemos salvado con muchísimo éxito, y yo creo que lo que también era difícil de entender en su momento era cómo éramos capaces de convivir con 2 perfiles tan distintos. Yo creo que hemos demostrado que somos capaces, hemos demostrado que somos un grupo que permite albergar en su interior productos que tienen líneas editoriales distintas, pero con los niveles de calidad, con los niveles de seriedad, con ese, digamos, propósito fundamental que tiene nuestro grupo y que lo cumplimos en todos nuestros áreas de trabajo. Yo creo que ha sido clarísimamente, fue una buena operación, y además, sobre todo, hemos sabido llevarla a puerto de una manera excelente. Coque con Diego Costa, Coque buscando por dentro una superioridad, sigue Leo. En la gestión de derechos audiovisuales, que es el activo más importante que gestiona la Liga, que son los activos el activo más importante de los clubes, pues hemos pasado de 830 millones a 2.200 millones de euros en este periodo de tiempo, ¿no? Luego también el crecimiento en el PIB, ¿no?, de este país. La Liga, como sus 42 clubes, empresas, suponían el 0,80 del PIB en el año 2013, y hoy ya es el 1,37% del Producto Interior Bruto de nuestro país, ¿no? Eso como institución te da un poco la
la señal de lo que significa, ¿no? Y de lo que, dónde estamos, ¿no? Y de lo que seguimos creciendo y generando como negocio, ¿no? Hemos pasado a no deber nada a la agencia tributaria y aportar todos los años 1.400 millones de euros, ¿no? O una deuda con jugadores de ese verano de 70 millones de euros, a no tener denuncias ni deudas con los jugadores, ¿no? Eso te da, son los termómetros que te indican lo importante que es el control económico y es el ADN de la Liga. Lo vuelvo a repetir como empecé al principio, ¿no? Si a mí siempre me preguntan, digo, es más importante el control económico que el resto de cosas que hacemos. Yo lo hablo y lo explico también, somos el sector exportador de este país neto más importante que hay. ¿Esto qué significa? De producto hecho en España, nosotros fabricamos en nuestro territorio nacional 10 partidos de la Liga Santander todos los fines de semana, es un producto que hacemos, lo fabricamos, lo subimos a un satélite y lo distribuimos por todo el mundo, ¿no? Ese producto del cual esa exportación en venta supone más de 800 millones de euros, cuando la logística supone 40 millones de euros, ¿no? El sector inmobiliario además está preparado para afrontar una recuperación con mucha garantía y con mucha solidez, porque no es el sector inmobiliario que existía antes de la última gran crisis, es un sector inmobiliario mucho más resiliente, mucho más preparado para afrontar según qué circunstancias. Se hizo bien, para empezar, por parte del rey Juan Carlos y por parte del gobierno y por parte de la oposición que en aquel momento dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba. Se hizo bien. Y yo creo que ha vivido bien, porque este rey nuestro, Felipe VI, es una persona muy valiosa, como persona. Es decir, tiene una formación profunda, se comporta como debe ser. Y el rey Juan Carlos, que hizo muchísimas cosas por España y por su democracia, bueno, ha tenido algunos fallos, que no le van a llevar a la cárcel, como quieren algunos, pero que moralmente, en fin, son dudosas. Aunque yo me siento muy unido a él, en cuanto que toda mi vida política él ha sido mi rey. Yo creo que hay que valorar la figura del rey, y el rey es Felipe VI. Y hay que valorar la figura de la princesa de Asturias, porque ese es nuestro presente y ese es nuestro futuro. ¿Qué destaco yo del rey Felipe VI? Pues que ha llevado la monarquía al siglo XXI, una, y segundo, que tiene una sensibilidad para lo que yo creo que es el sentido de los tiempos, que es la ejemplaridad. Aquí ha habido un antes y un después, fundamentalmente desde el año 2014-2015, porque tocaba probablemente, pero he de decir también porque llega una mujer al Banco de Santander. Y hay una sensibilidad distinta. Y esta banca responsable lo que hace es que se acerca al cliente, que escucha al cliente, que le atiende de manera mucho más personalizada, y ese producto que sale de ese escuchar al cliente es mucho más eficiente porque captas las necesidades. Esa banca responsable creo que ha ayudado muchísimo a recuperar esa confianza que se había perdido y ahora tenemos la responsabilidad de seguir atendiendo a esos clientes. Son cumbres que se dan con una frecuencia cada 2 años ahora, que anteriormente era cada año, en las que los jefes de Estado y de Gobierno
los presidentes de gobierno tienen una misión clarísima, que es la de escuchar también y analizar y ver por qué senda va la región. ¿Cuál es el papel que tienen los empresarios en esta cumbre y en estas cumbres, en esta herramienta y en las organizaciones empresariales? Yo creo que fundamental es vender la región, hacer de crisol de todas las posibilidades, de todas las líneas de trabajo y de negocio. Y eso hemos sabido hacerlo desde CEIP, desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, desde el 2015, cuando pensamos que los encuentros empresariales debían profesionalizarse. Estoy optimista porque he visto que la sostenibilidad entra a formar parte de la creación de valor de las empresas. Es decir, que a partir de ahora, empezando por la presión regulatoria, pero después hay que agradecerle mucho a Larry Fink con sus cartas del valor de las compañías y de que hay que pensar en todos los equipos que conforman una empresa y las comunidades y los proveedores. Ha llevado a una situación en donde ya no solamente importa qué ganas, sino cómo lo ganas y sobre todo con ese propósito, ¿para qué estás trabajando en tu empresa? Nadie lo creía. Yo no porque tenga bola de cristal, pero tú vas por la calle, es como cuando ganó Trump. No es que yo dijera va a ganar Trump, pero lo que estaba claro es que podía ganar. Y el Brexit exactamente lo mismo, en cuanto salías de la City, y empezabas a hablar con la gente, tú dices, a ver aquí qué va a pasar. Nadie lo creía. Yo creo que ahí la Unión Europea pecó de distanciarse, no quiso interferir, pero eso no era interferir, eso era contar. Y en cambio los favorables al Brexit hicieron una campaña eficacísima. Yo hubiera preferido, sin ningún género de dudas, que no se hubiera producido. El Reino Unido es un país que siempre ha estado de una manera no totalmente cómoda en el seno de la Unión Europea. Tuvo algún referéndum antes también, se salieron, volvieron a entrar, etc. Pero yo creo que han jugado su papel. Han jugado su papel dando la lata algunas veces y luego han sido muy útiles en temas de carácter comercial, por ejemplo, han sido muy innovadores en comercio y también los temas de relaciones internacionales y seguridad. Pero dicho esto, si no quieren estar, mejor es que se vayan y que se vayan lo antes posible, como ya han decidido. Con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independència de Catalunya. I davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley. Los restos del machismo hay que eliminarlos y que el protagonismo de la mujer enriquece a un país de una manera realmente admirable. Eso en España no nos cuesta todavía entenderlo, pero es que es verdad. Es que en efecto el cambio más importante a mejor que ha tenido la vida española es la presencia de la mujer.
En el año 90, cuando nosotros nacimos, la mujer tenía muy poquita presencia en las empresas. Eran puestos siempre muy abajo, de secretaria, de auxiliar, pero había muy poquitas mujeres que realmente fueran ejecutivos. ¿Cuál es la diferencia o la dificultad que teníamos con los hombres que se ha subsanado ahora? Que los empresarios nos veían a la mujer como tal mujer. En periodo fértil te vas a quedar embarazada, me vas a costar más caro que un hombre. Pues ahora los permisos de paternidad nos han igualado. Ya tenemos las mismas limitaciones los dos. Creo que en España la evolución de la mujer en el mundo profesional es fantástica. Yo he vivido muchos años por trabajo fuera de España y el mundo empresarial en el que yo empecé mi andadura y el mundo empresarial que conozco ahora, gracias a Dios, es un mundo mucho más diverso. He tenido la suerte de formar parte de una compañía que de verdad cree en la diversidad y en la inclusión. Ahora, eso sí, he cobrado conciencia con los años de que eso no es la realidad siempre ahí fuera. Y creo que todos tenemos una responsabilidad para hacer que si tu compañía tiene los valores correctos, esos valores se reflejen en la realidad. En 2018, Marco adquiere ejecutivos con dos ideas fundamentales. Una, valiéndose de la reputación de ejecutivos, hacerlo visible más allá de España, trascender fronteras y acercar a la marca a todos los rincones de habla hispana del mundo. Y por otro lado, apostar fuertemente por la parte digital, con mucha comunicación en vídeo, para que esas videonoticias que cuentan la actualidad económica y empresarial sean consumidas directamente en las redes sociales. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. El poder montar en 18 días pues, un evento que normalmente se tarda 18 meses en acceder, pues fue realmente un hito que posicionó a España claramente como un destino de MAIs, de congresos, de ferias impresionantes, ¿no? La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. La pregunta es cómo vamos a salir de esta, y yo siempre digo lo mismo, es decir, por más que me digan a veces esos políticos, vamos a salir fortalecidos, no, vamos a salir achuchados, es decir, sobreendeudados con todos los males y tal. Bueno, más vale saberlo, ¿no? Lo digo porque si tú sabes cómo vas a salir de esta, pues al menos te puedes preparar. Entonces yo creo que ahora es un momento de adaptarse a lo que sería el nuevo entorno. Nos adaptamos inmediatamente porque hemos pasado, y eso que necesitamos hacer televisión y por tanto estar en la televisión, pero prácticamente cuando se produjo el cierre total, pues pasamos a ser únicamente un 25% de gente que trabaja en la tele, el resto todo teletrabajando. Yo reconozco que estoy deseando que esto se acabe y que esta cafetería esté llena de gente. Creo que el tipo de empresa
que somos nosotros, que somos de transmisión de talento, de transmisión de información, de poner las cosas en común, de debatir, se empobrece mucho cuando se hace a través de estas plataformas tecnológicas nuevas, porque el discurso es distinto. Cuando vino el COVID, hemos puesto en marcha moratorias antes mismo que el gobierno ha puesto en marcha una moratoria pública. O sea, hemos sido de los primeros a lanzar una moratoria privada en España. Tenemos que aportar nuestro grano de arena en sacar adelante la economía, en asegurar que se genera empleo. Nosotros estamos muy comprometidos con la riqueza del país. Para la región europea tenemos un proyecto que ya se ha anunciado y como una integración de nuestros propios bancos, Portugal, Inglaterra, Polonia y España, con un proyecto que lo llamamos One Europe. Pues yo creo que volveremos a lo que era antes. No creo que haya ningún cambio. Hombre, volveremos todas las personas más humanos después de lo que nos ha pasado y seremos a lo mejor más cautelosos con el tema de la salud, pero lo que puede ser la industria, la gente de los estadios, acabarán yendo la gente a los estadios, veremos otra vez los estadios llenos, veremos otra vez muchísima pasión, a lo mejor tarda un año más, pero volveremos a lo que ha sido el fútbol, ¿no? El mundo no cambiará por el COVID, eso por mucho que digan algunos, ¿no? Nos ha llegado la pandemia en un momento en que había un cambio tecnológico extraordinario. Nos ha llegado también en un momento en que el mundo es muy distinto del mundo de ayer. Es decir, hoy tenemos una potencia emergente como es China, que tiene que cambiar que cambia las relaciones internacionales de una manera profunda. Yo creo que ahora España se tiene que de alguna manera reinventar y para ello creo que hay en primer lugar el tema de la innovación, el tema de la internacionalización, el tema de la industrialización, el tema de la tecnología, el tema sobre todo para mí de la educación, de la formación, pero creo que la industria manufacturera es muy importante en España y ese es el impulso que hay que hacer. Estoy convencido de que la empresa española saldrá de esta crisis de la COVID mucho más reforzada. Somos un país que ya se ha sobrepuesto a otras graves crisis y esta no va a ser menos.